Buenas tardes a todos los asistentes. Estamos aquí en la librería del Fondo Isidro Fabela, del Fondo de Cultura Económica de Metepec. Somos Fundación Sindara y el día de hoy tenemos el gusto de recibirlos a todos ustedes a este evento que realizaremos como parte de la labor de difusión cultural de nuestra querida institución, la Fundación Sindara, en coordinación con la librería Isidro Fabela del Fondo de Cultura Económica. Tenemos el gusto de presentarles, de traer para ustedes al colectivo Disrupción Corpórea, colectivo integrado por artistas, entre los cuales se encuentran la profesora Perla Torres, maestra de piano, creación literaria y composición musical en nuestra institución. También contamos con los escritores José Adair Prado Zacarías y Marco Valdivia, quienes tienen la intención de establecer un puente entre las personas y las diversas formas de expresión, y que a través de la charla literaria, un acercamiento a la escritura creativa, nos comentarán sobre los conceptos básicos para comprender los procesos creativos que nos ayuden a definir desde dónde narramos. Soy el maestro Víctor Sánchez Rueda, presidente de Fundación Sindara, y es un gusto estar aquí con ustedes. Los dejo con el colectivo Disrupción Corpórea. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Primero, pues a Fundación Sindara estamos muy felices de ser parte de esta jornada cultural que han estado trabajando en estos años en colaboración con la librería Isidro Fabela. También agradecemos que nos abran las puertas para pues tener este espacio de diversión. Muchísimas gracias. Pues nos sentamos. Muchas gracias. Les presento un poco a una parte de los miembros de nuestro colectivo, que es llamado Disrupción Corpórea. Nos acompaña el escritor Adair y Marco Valdivia. Ellos son parte de este colectivo. El día de hoy les vamos a presentar 3 cuentos inéditos, 3 cuentos que hemos estado trabajando especialmente para esta ocasión. También les vamos a hablar un poco acerca de los procesos creativos, ¿no? Desde dónde narramos, cómo lo hacemos, cuáles son las herramientas a las cuales acudimos nosotros como escritores al momento de la creación, ¿no? También hablar un poco acerca de los procesos creativos que llevamos a cabo, las herramientas, todos los recursos literarios de los que echamos mano en el momento de sentarnos a escribir. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Fundación, muchas gracias a la librería Isidro Fabela, y pues vamos entrando un poco en materia. Le cedo mi palabra a mi compañero Adair. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a comentar un poquito de lo que trata el colectivo. Somos un colectivo de artistas que se enfoca en buscar las formas artísticas que rompen con el canon estético, ¿no? ¿A qué me refiero con canon estético? Pues me refiero a lo que se acostumbra por bello en el arte, no solamente en la literatura, a pesar de que la mayoría de nosotros pues está enfocados puramente en literatura. El colectivo de Disrupción Corpórea es nacido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La mayoría somos estudiantes del plantel de San Lorenzo Tezonco, y pues en el colectivo hay no solo escritores, sino también músicos, fotógrafos y demás artistas. Nuestra misión, digamos, es justamente investigar, buscar y crear alternativas estéticas que rompan un poquito con lo cotidiano de la alta cultura, digamos. Hemos realizado varios proyectos que se los comentaré en este momento Perla. Okay. Funciona. Muchas gracias. Sí, pues bueno, Disrupción Corpórea se forma este año. Empezamos a realizar como estas labores en esta búsqueda de romper como esta idea que se tiene y que a veces es muy real, creo, en donde a veces estos acercamientos a la literatura pues están un tanto eclipsados, ¿no? De repente cuesta trabajo tener acceso a estos espacios. Entonces, una de las intenciones que tenemos con este colectivo pues es romper un poco esa barrera, ¿no? Crear estos nuevos espacios de difusión. Sobre todo nos interesa mucho
la escritura colectiva, ¿no? Creemos que es parte fundamental de nuestras personas, de cómo nos expresamos. Entonces, pues justo eso es lo que intentamos. También en este medio año que llevamos pues ya con actividades, hemos impartido algunos talleres de escritura creativa, se han realizado algunas conferencias que también, por ejemplo, trabajamos de la mano con Fundación Sindara, en conferencias, el arte y las matemáticas, que fue hace un par de meses, también como tratar de romper, ¿no? como la idea de que las matemáticas y las artes van peleadas, ¿no? Sino buscar como esta unión. También estamos preparando un fanzine. Este fanzine va a ser como la primera publicación por parte del colectivo que vamos a tener. Se hizo una convocatoria, se mandaron propuestas, se analizaron, y bueno, este fanzine está pensado para presentarse pues en los próximos meses, esperemos que no sea tanto. Ya les haremos llegar la invitación también para que pues nos acompañen y vean como todo el trabajo que se ha estado realizando, ¿no? En este primer inicio de año. Y bueno, les cedo la palabra a Marco, que nos va a hablar un poco acerca de pues la visión del colectivo. Este colectivo surge en un rincón de Tláhuac, entre los jardines de una de las universidades más estigmatizadas del país. Nace entre el individualismo, la falta de compromiso con las formas de expresión, que es justo todo lo que el colectivo quiere justo en contra de todo lo que el colectivo quiere representar, ¿no? Bueno, a continuación les vamos a hablar un poquito acerca de los procesos de escritura y desde dónde narramos. Y para ello comienzas. Sí, justo el contexto de desde dónde venimos. Creo que olvidé mencionar que somos estudiantes los tres de la carrera de creación literaria, que aparte es una carrera muy marginal, porque una cosa es letras, que es como la investigación de la literatura y de las formas literarias, los tiempos, los espacios, pero la mayoría más bien, en lo que se enfoca la carrera de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues es en justo eso, en la creación, que es algo muy difícil, ¿no? ¿Cómo enseñamos a escribir? ¿Cómo se enseña a hacer arte? Es muy complicado. Entonces, es muy importante el contexto de dónde venimos. Por eso estamos hablando, o este primer punto es desde dónde narramos. Porque somos personajes nosotros mismos de zonas marginales. Yo vengo de Nezahualcóyotl, mis compañeros son de Tláhuac. Son zonas en las que normalmente pues no existe como que la idea de que exista creación, ¿no? Se piensa que normalmente nosotros, los que venimos de estos espacios, estamos destinados al trabajo y nada más. Yo incluso cuando yo era niño y empecé a cultivar mi amor por la literatura, yo me sentía distante de los verdaderos escritores, ¿no? Digamos, entre comillas. Yo me sentía alejado de un Paz, me sentía alejado de un Monsiváis, me sentía alejado, y ni hablar de los escritores franceses, ingleses. Entonces, la pregunta que me nacía es, ¿a poco sí puedo ser yo escritor, no? O puedo escribir, porque del lugar en el que habito, pues no hay escritores, ni siquiera hay pasión por la literatura como tal. Se piensa normalmente que esta pasión por la literatura y por el arte, pues nada más se puede dar en clases altas, por las conexiones que uno puede tener y por ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nosotros queremos ir en contra de eso, y desde ahí narramos como personas del margen, como personas que pertenecen a periferias y como personas que no están visibilizadas. Por ejemplo, a mí se me ocurren mucho los espacios que son frecuentes en la literatura. En la literatura mundial, Nueva York, París, Londres son los lugares como que a los que asiste más frecuente el narrador, bueno, el escritor. Y aquí en la ciudad, bueno, no aquí en la Ciudad de México, en el caso de México, pues casi todo se centra en la Ciudad de México, ¿no? Y se centra sobre todo en espacios como La Condesa, Coyoacán, y nosotros apuntamos más hacia nuestros lados, hacia visibilizar las personas que somos y los personajes que encontramos en nuestra cotidianidad. Creo que, y aquí lo desvío un poco el tema para acercarme a lo que es mi texto, el que voy a presentar. Creo que la violencia
es algo que nos enmarca a nosotros como personas de la periferia. Y este rasgo de la violencia permea muy profundamente en todos nosotros. Yo pensaba incluso, ¿no?, en el sexenio de Calderón, era hasta difícil contestar el teléfono, porque ya pensábamos que a lo mejor nos iban a extorsionar o nos iban a amenazar. Entonces, también me interesa mucho hablar de cómo la cotidianidad marginada está de cierta forma pervertida por la violencia. Aparte de todo esto, o más bien para ir cerrando esta parte, me gustaría hablar también de cómo, más bien, cuál es el objetivo de todo esto, de visibilizarnos. Creo que el objetivo es generar una identidad. Yo como persona que habita en Nezahualcóyotl, creo que somos individuos que no tenemos identidad, que no tenemos, claro que tenemos una cultura, pero nuestra cultura está marcada por nuestra asistencia o el estarnos trasladando a la Ciudad de México. Entonces creo que nos urge esta visibilidad para configurarnos como identidad de estos márgenes. Perla también tiene algunas opiniones muy interesantes al respecto. Gracias, Adair. Yo creo que esto que mencionas de situarnos, ¿no? De situar desde dónde estamos narrando es muy importante. Pues yo creo que para todos los escritores, ¿no? A todos nos interesa de repente como resaltar ciertas cosas, de dónde venimos, ¿no? Porque de alguna manera de dónde venimos también nos ayuda a definirnos como nuestras personalidades, nuestras ideologías, ¿no? Creo que eso es muy importante. También me resulta, o creo que es una de las cosas que más me interesan, y esto lo aterrizo un poco también en el cuento que voy a presentar el día de hoy, es que también lo personal marca una postura política frente a las situaciones, ¿no? Me gusta pensar de repente como la literatura, como este registro de repente de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso es en parte una labor muy importante de la literatura, el hecho de que nosotros podamos leer a escritores de otras épocas y a través de la literatura de estas piezas, pues comprendemos, ¿no?, como la situación social que se estaba desarrollando en esas épocas. Entonces creo que eso es algo que en lo personal más disfruto, ¿no? No solamente como lectora, sino también como en los procesos creativos, desde dónde están partiendo tus historias, y también pensar, y me gusta esta parte que mencionas, el hecho de pensar que todo puede ser literatura, ¿no? Que absolutamente todo puede ser literatura. De repente nosotros, o seguramente les pasa, sé que hay muchas personas que nos dedicamos en muchos aspectos creativos, musicales, en la pintura, en el dibujo, en la literatura, o simplemente el hecho de ser lectores. Creo que a veces es muy común ir por las calles y de repente ver a un personaje, ¿no? Y creo que eso es algo pues muy rico de la cultura que tenemos, en que muchas personas no se limitan a eso, ¿no? Sino que son personajes completos. Entonces también creo que eso es muy importante, porque a partir de ahí, y no sé ustedes, estoy segura de que comparten esta misma opinión, pues muchas veces a partir de ahí surgen estas historias, ¿no? De querer representar estos espacios, de querer representar a estas personas súper interesantes, de querer marcar cómo es que se llega a obtener como una especie pues de personalidad, por así decirlo, ¿no? Y hablo no solamente como de los personajes que utilizamos narrativamente, sino también de los espacios, ¿no? No sé, pienso en Tepito, pienso en la Roma, pienso en muchos espacios que están bien marcados y que casi uno tiene una lista, ¿no?, de características del tipo de personas que vas a encontrar. Entonces eso creo que también es muy rico de la literatura, ¿no? Y a nosotros creo que nos interesa mucho, porque pues es a partir de ahí de donde nos inspiramos para escribir estas nuevas historias, ¿no? Ya sea que estés como de acuerdo, porque quieras como resaltarlo, o creo que también totalmente válido lo opuesto, ¿no? El hecho de decir, bueno, esto creo que va un poco hacia allá, hacia donde apuntas, como con el cuento que nos vas a leer ahorita, como de visibilizar,
¿no? De dejar como este registro, de resaltar ciertos puntos que tendrían que ser como más evidentes, ¿no? Creo que eso es muy importante. Justo siguiendo esta misma línea de cómo buscamos representar los entornos que nos marcan, cuestionarme desde dónde narro me hizo ponerme a pensar en que yo narro desde los recuerdos de mi abuela, ¿no? Desde las cosas que viví con mi padre, las historias de la infancia de mi madre y muchas cosas de estilo. Me gusta ver esto como si narrara desde lo que todavía no se ha podido narrar, porque creo que historias hay muchas y muy variadas, pero comparadas con las que se pierden, las que conocemos son muy pocas. También se me hace interesante cómo se alinea esto con el colectivo. Se llama disrupción corpórea por esta cosa de romper. Y lo que buscamos nosotros es romper justamente con esas barreras que se plantean desde lo estético, ¿no? Las barreras de lo que podemos y no podemos narrar, de los personajes que podemos y no podemos ocupar. Y ahí se alinea justo, precisamente por eso nos comunicamos entre nosotros, por eso nos unimos, porque tenemos como que esta cosa en común. Sí, pasando como al siguiente tema, me pongo a pensar como en el tratamiento que se le da a los personajes, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿alguien de aquí ha intentado escribir? Bueno, yo sé que sí, la maestra Dora que nos acompaña aquí, ella es escritora profesional, pero no sé, me gustaría preguntarles también un poco, ¿alguien de aquí escribe? ¿Alguien de aquí lee? Ares, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que de repente cuesta trabajo un poco el hecho de pensar como en crear estas personajes, ¿no? ¿Cómo se le da vida a un personaje? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos para poder hacer que estos personajes sean creíbles? Y en realidad remonta un poco a este pacto de lector-escritor, ¿no? Así, cuando ustedes abren un libro y empiezan a leer, ustedes están confiando plenamente en lo que nos dice el escritor, ¿no? Entonces, uno como escritor tiene justo esta labor de ver cuáles son las herramientas que voy a usar, qué personalidad le voy a dar a mi personaje para que sea como totalmente creíble, para que el lector lo crea y para que el lector también pues empatice, ¿no? Con este personaje, con lo que le está pasando. A todos nos ha pasado, quiero pensar que sí, que terminamos llorando y devastados, ¿no? Al momento de leer una buena historia, y creo que es justo eso, cuando se logra este gran efecto estético que logra conmovernos, enojarnos en muchos sentidos, pues creo que ese es también uno de los valores principales de la literatura, ¿no? Entonces, pensándolo desde este lado, desde cómo pensamos, cómo desarrollamos, cómo le damos vida a cada uno de los personajes, pues yo lo que practico mucho e incluso ayuda, creo, a vivir como de forma más honesta, real, por así decir, estos personajes. Me gusta de repente incluso crearles listas de reproducción en Spotify, ¿no? O crearles tableros en Pinterest, sus libros favoritos, sus colores, su comida, ¿no? Y creo que a veces en el proceso creativo no hacemos uso de toda esta información que tenemos, que recabamos sobre un personaje, pues creo que sí es de mucha ayuda para entenderlo mejor, ¿no? De repente para saber incluso cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones. Estoy segura, o bueno, no sé, creo que a ustedes también les pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos que un personaje se sienta cada vez más real, que un personaje logre conmovernos y que logremos tomarle cariño hasta cierto punto, ¿no? Hasta el grado de terminar llorando cuando estos personajes no logran su cometido, o sí, no sé, ¿qué piensan ustedes? Justo, en el cuento que voy a leer, creo que me enfrenté a... Yo en realidad no soy muy cercano a las infancias, no soy muy cercano a los niños, y este cuento que voy a leer, justo el protagonista es un niño y los personajes son niños. Entonces ahí me enfrenté con un mundo de pensamiento que yo no entendía y me fue muy difícil
adaptarme a ese mundo de pensamiento. Como afrontar el mundo desde una inocencia es muy difícil. Y luego aparte tenían que ser niños que pertenecen a la clase baja, a los barrios. Entonces, un niño, cuando uno quiere representar a un niño en la literatura, tiene que marcarlo con esta inocencia. Pero un niño de barrio no es tan inocente, o sí lo es, pero está, como ya lo había dicho, con la violencia, está marcado por esta violencia. El lenguaje, su forma de pensar, su psicología están marcadas por esta violencia a la que se ve siempre inundado por todos los canales, por todas las personas que conoce. Entonces, en el proceso de escribir a este niño, tuve que darme cuenta de eso, de que también la clase a la que pertenece una persona pues influye mucho en cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa. Ahí radica la importancia, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Que es una cosa importantísima cuando desarrollamos un personaje. Por ejemplo, el ejemplo que les digo, un niño que está marcado por esta inocencia, pues a lo mejor no entiende el mundo, pero al estar lleno de esta violencia, de esta misoginia que tenemos en el mundo a que habitamos todos los días, pues obviamente va a tratar de entender el mundo mediante esas referencias, ¿no? Entonces, pues yo no puedo escribir a un niño que hable bonito, tengo que escribir a un niño que tenga un lenguaje violento, un lenguaje crudo, y lo mismo si hablamos desde las clases marginales. Normalmente uno como escritor, cuando empieza a escribir, cuando empieza a acercarse a la hoja en blanco, como dicen, se enfrenta con que lo único que busca uno es como enaltecer su propio lenguaje y demostrar que la forma en la que hablamos o en la que escribimos pues es que tenemos muchos recursos lingüísticos, muchas metáforas, muchas palabras rimbombantes, y en realidad vamos aprendiendo con el tiempo que lo que necesitamos es adaptarnos al personaje. El personaje nos va exigiendo hacia dónde tenemos que ir, qué tipo de comunicación tenemos que tener con él, qué tipo de palabras puede usar. Entonces eso es algo muy, muy interesante, porque casi es como si uno se metiera en la piel de los personajes, y estos personajes uno no los manipula. Llega un momento en donde ellos toman su propia vida y ellos te dicen hacia dónde tienes que dirigirte. Es una cosa muy interesante, muy bonita. ¿Tú qué piensas, Marco? Hablando del tratamiento de personajes, me pongo a pensar en que uno de los mayores conflictos que tengo con este tema es sobre cómo en ocasiones me hace sentir sucio escribir sobre vidas ajenas, ¿no? Tal vez para ustedes suene un poco ridículo, tal vez no, no sé qué tanto sentido tenga, pero para mí yo me pongo a pensar en que escribo sobre ellas con la intención de retratarlas. Es mi propósito, pero nunca ha sido con la intención de darles voz, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a escuchar eso, sobre cómo personas escriben para darle voz a personas que no tienen esa voz. Pero el propósito que yo tengo va un poco más allá de eso. Tal vez sea muy idílico, pero yo sueño con que un día las personas sobre las que escribo puedan leer lo que escribo y puedan darse cuenta de que sus historias también tienen valor. Y algo que le he repetido mucho a la profesora Perla es que sueño con que un día ya no tenga que ser un pelele como yo el que tenga que estar escribiendo en su lugar. Bueno, el siguiente punto es... no, te toca leer, ¿no? A continuación, el escritor Adair va a presentar su cuento titulado Lagartijas. Bueno, como ya les dijo Marco, el cuento se llama Lagartijas. No se espanten por lo que voy a decir. Diego siempre fue enojón. Ese día fue el primero en soltar un golpe a Luis cuando le metió un golazo. Lo hizo a propósito. Pero si hablaba, Diego me podía decir de cosas. Me iba a gritar como siempre hacía. Nos sentábamos a descansar y vimos que Lucía se bajó del coche de un señor. Pinche Lucía, está bien algona, dijo Diego agarrándose lo que mi mamá dijo que no se debe agarrar más que para ir al baño a limpiarse. Miren cómo se le mueve ese culote. Todos mirábamos, aunque yo no entendía qué debía haber. Para mí la señora estaba gorda, era un asco. Su color era como de gelatina, pero a todos les gustaba. Si sigue igual de buena, para cuando cumpla 15 va a conocerme. Va a conocer a un cabrón, gritó Diego. Ni vas a poder hacerle nada. Luis siempre le quería ganar a Diego, pero él es más grande.
Es el mayor de todos. Tenía 12 años y por eso era más fuerte. Mi papá dice que el otro día ella se agachó a recoger sus llaves y le dejó ver ese fundillote. Me dijo que se veía muy buena, que le dieron ganas de cogérsela, pero no quiso porque es una mujer cara. Estar con ella vale. Y tu papá, como es un jodido, pues no tiene para pagar, respondió Diego a Luis. Por eso, niños, por eso les digo que yo cuando tenga 15 me la voy a coger, porque a esa edad voy a tenerlo todo. Yo igual, cuando tenga 15 voy a tener para una mujer así. Ulises es 2 años menor que Luis y 2 años mayor que yo. Hasta voy a tener una mejor. ¿Quién te cree eso, Luis? A ti ni se te va a parar. Les dio risa. ¿Por qué les da risa? Ay, no, se nos olvidó que el bebé no entiende las pláticas de señores y que todavía ve Teletubbies. ¿No sabes qué es que se te pare? Esa cosa que tienes, tu verga, se para y se pone dura y crece. ¡Qué asco!, digo yo. Eso lo piensas porque nunca has cogido. Diego siempre infla su pecho para recordarnos que ya lo hizo. Es algo tan rico, tienes que entrar por atrás, por donde se hace del 2 y te mueves, pero con cuidado hasta que ella te eche algo blanco. ¡Fuchi! ¿No huele feo? ¿Estás seguro?, pregunta Luis. Poco, pero un adulto se aguanta. Entonces, ¿el señor ese que pasa paga por ella? Pues a huevo, Luis. Él pone el billete para poner esto. Diego se tocó el pájaro. Les puedo contar algo, pero no se lo vayan a decir a nadie. Donde se vayan del hocico, yo y los de la secundaria les vamos a partir la jeta. Todos nos acercamos a él. La verdad, yo el otro día conocí a Lucía. Me la presentó el del coche. ¿El señor? ¿El del Mercedes? Luis se rió muy fuerte. Yo digo que le ardía. ¿A ti para qué te puede querer ese señor? Pues cosas. Ocupa que le ayude con cosas. Llevo un año chambeando para él y me la prometió. Me dijo que le gusté a la señora y que me tiene ganas. Pero pues según me va a esperar. Esa vieja es mía. Y hasta le dije al señor que sí me la viento. Yo ya me la sé. ¿Y te paga? Sí, Luis, me paga. Y me paga mejor que a tu papá. Ya deja de hablar de mi papá. Luis le dio una cachetada. Diego le dio 2 golpes y Luis se cayó. Diego estaba sobre él. Golpeaba su cabeza mientras gritaba: ya valiste verga, te voy a matar, te vamos a matar. Al principio nos dio mucha risa, hasta que vimos que Diego no dejaba de pegarle. Mi corazón iba muy rápido. Me acuerdo que me temblaban las manos. Diego miraba a Luis tan feo. Al dejar de golpearlo, se levantó y le escupió. Ulises y yo llorábamos. Nos cubríamos para que Diego no nos pegara. Pero él se fue en su bici sobre el camellón. De seguro pedaleó frente a los puestos de papas y de helados. Tuvo que haber frenado para que pasen los señores que corren con ropas brillosas. Debió haber pasado frente a los ponchados. Y de ahí quién sabe de qué lado siguió. Una señora le hablaba a Luis, pero él no respondía. Mis lágrimas seguían saliendo. Cuando la mamá de Luis llegó, nos gritó que nos fuéramos. Nunca había visto a nadie llorar como a su mamá. Abrazaba su cuerpo gritando. Unos señores le ayudaron a subir al coche y ella aceleró. Él se recuperó bien, pero se mudó de la calle. Sus papás decidieron irse. Mi mamá me prohibió juntarme con Ulises. Volví a ver a Diego un año después. Está bien. No era mentira lo del señor. Siempre está con él. Y hasta parece su hijo. Mi mamá dice que él le ayudó a que no lo metieran al tutelar. También dice que es un hombre malo. Me prohibió hablarle a Diego o acercarme al señor del Mercedes. Ayer Diego se apareció en su bici. Es diferente. Tenía cortadas en la cara y los mismos ojos que cuando le pegó a Luis. Me contó que dejó la escuela porque era mejor trabajar con ese señor. Decía que era bueno, no como dice mi mamá. Ayuda a mucha gente en la calle, les da dinero y les da trabajo. Me dijo: necesitamos que nos hagas un paro. Te voy a dar estos 500 pesos si mañana te paras al lado de los mamados. Va a haber uno, siempre lleva un pan rojo y una camisa gris. Quiero que cuentes cuántas lagartijas hace. Y si ves que se va, chiflas, ¿ok? Pero agarra el dinero, chingada. Sí, agarro el dinero. Pinche Carlitos, te voy a quitar lo puto. ¿Me entendiste? Sí. En la mañana pensé en no hacerle el favor a Diego, pero me acordé de la cara de Luis y mejor salí para el camellón. El señor de las barras hace mucho ejercicio. Llego y está con las pesas. Las levanta hasta que se le hinchan las venas y se ve bien fuerte. Quisiera verme así. Luego empieza a correr por todo el pabellón y yo lo veo. Sus piernas se ven bien raras, se le hacen muchas líneas. Me hubiera quedado en la casa. Seguro el Diego me mintió nomás para tenerme aquí como alero viendo al señor que, por fin, empieza con las lagartijas. 1, 2, 3. Escucho a alguien pedaleando bien rápido. Volteo y es Diego que viene a toda velocidad. Pasa frente a los que venden papas, a los de los helados. 4, 5, 6. Se acerca más rápido porque los corredores al verlo se quitan. 7, 8, 9, 10, 11. Y Diego se detiene frente al hombre que sigue en sus lagartijas. 12, 13, 14, 15, 10. Diego saca de su bolsa algo. No alcanzo a ver lo que es hasta que truena. La hace tronar 3 veces. ¡Pam! 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 Y queda un poco sordo.
Él sube a su bici y pedalea, pasa al lado de mí y me grita: pégate a la verga, corre, córrele. El musculoso está tirado y se hace un laguito en el suelo, debajo de él. Quiero correr, pero me cuesta. Sobre la avenida, los deportistas se alejan del camellón y yo no puedo moverme. Algo me jala las piernas. Es el fantasma del ponchado. Los que venden están debajo de sus puestos. La gente corre, grita. Suena una patrulla. ¿Dónde suena la patrulla? El ruido está dentro de mí. ¿Qué voy a hacer? Al final del camellón se frenan los coches. Los policías bajan y me apuntan. Me tiro al suelo. Lloro. Creen que yo lo maté, pero yo solamente contaba sus lagartijas. Fue Diego, les digo, pero no me escuchan. Llegan más patrullas. Yo no quiero estar tirado en el suelo. El señor me jala los pies. No puedo moverme. Muchas gracias, Ada. Sí, creo que este es justo como un buen ejemplo, ¿no? O un ejemplo de cómo se lleva esta habla como coloquial de estos niños y como la gran labor que requiere como abstraerlo, ¿no? Y además reproducirlo en una pieza literaria. Creo que eso es algo pues que tenemos y con lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Pero bueno, ahora en esta presentación también vamos a tener una intervención musical por parte de nuestro alumno de Fundación Sindara, nuestro alumno Ares Jafet Paz, que nos va a presentar una pieza coral del libro de Ana Magdalena Bach. Entonces vamos a pasar a esta intervención. Muchas gracias, Ares, por esta bella interpretación y pues por el apoyo, ¿no? En esta presentación. Hiciste muy bien. Ares es estudiante es un alumno de piano en Fundación Sindara, entonces pues doble apoyo. Hiciste muy bien, Ares, muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a esta segunda parte. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de los tipos de narrador y la función que tienen en los relatos, ¿no?, que escribimos. Entonces, Adair. Sí, bueno, ya vieron más o menos cómo es el cuento, cómo aborda el lenguaje dentro de él, la violencia.
al principio enfrenté muchas dificultades en esto de la escritura de este cuento, aparte de por las cuestiones del personaje, también por la cuestión de la persona que usábamos, que usé. Al principio es una tercera persona, que es desde él, un narrador está, valga la redundancia, narrando a un personaje, y está como externo al personaje. Entonces, al principio intenté crear el cuento de esta manera, pero creo que no se lograba la intensidad necesaria al hacerlo en tercera persona. Se perdía incluso cierta conexión que puede lograr el personaje con los lectores. Entonces tuve que convertirlo en una primera persona. Claro, para esto tuve que checar si en algún modo de las terceras personas pues funcionaba, y si no, que así fue, pues trasladarlo a una primera persona, que es el yo. Cuando narramos desde una primera persona, nos enfrentamos justo a lo que les mencionaba antes, a meternos en la piel del personaje. El personaje cuenta su vida, el personaje adquiere su propia identidad, y lo que vemos es este interior del personaje. Entonces me di cuenta de que de esa forma, usando una primera persona, pues funcionaba mucho mejor, y fue así como se quedó. Pero esto no significa que las primeras personas siempre funcionen. Muchas veces las terceras personas pueden ser más eficientes, se adaptan mucho mejor. Y cuando yo logré hacer el cambio a primera persona, que en tallereos que tuve del cuento, muchos me lo sugirieron, Carla también me lo sugirió, no me acuerdo si Marco también me lo sugeriste, pero al tallerearlo pues me hicieron la sugerencia de cambiarlo a primera, y yo no quería, sobre todo porque tenía miedo de no poder adquirir esta viveza, tenía miedo de no poder entrar en el personaje, sobre todo porque yo no tengo, bueno, por ahí está mi sobrina que es una niña, pero no tengo como que esta cercanía con ese tipo de personas. Pero cuando vi el efecto que se lograba, que era más impactante, que se volvía como más intenso, y que aparte tenía una conexión como más cercana con el lector, me di cuenta de que era pues lo que tenía que hacer. Y regreso a lo que ya les había mencionado antes, la importancia de darse cuenta de que no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del personaje, estamos hablando de otra persona que está como que ahí viva y que nos exige ciertas cosas, nos exige ciertas convenciones. Justo en el sentido contrario, Perla escribió su cuento en tercera persona, entonces es muy interesante también cómo cambia la posición de todo esto. Sí. Pasa de repente en este proceso creativo que lo primero que se hace es como este vaciado, ¿no? Te llega una idea, entonces la aterrizas como en papel, ¿no? O al menos haces como este primer bosquejo, pero después de las relecturas y de este proceso interminable de corrección, uno se da cuenta de cuál es como hacia dónde quiere dirigir como esta narración, ¿no? Entonces a mí lo que me pasó es que escribí este primer cuento, el que voy a mostrar ahorita en primera persona. Después de presentarlo, de compartirlo, me di cuenta que no se estaba logrando lo que yo quería, ¿no? La intención que yo tenía con este relato, así que pues hice el cambio a tercera persona, utilicé un narrador omnisciente también como una herramienta para alejarme, ¿no? Para tomar cierta distancia de lo que estaba narrando. Que creo que eso también tiene mucho que ver con lo que mencionas, ¿no? De repente el escritor, el que está haciendo la historia, el que la va guiando, requiere de repente como también de marcar como cierta distancia, ¿no? Y además pues otros trucos que de repente uno va, de los que uno va haciendo uso pues para al final del día pues lograr que el texto sea lo más parecido a como lo pensamos, ¿no? Entonces creo que eso también tiene mucho que ver con el tratamiento que se le da a cada uno de los relatos. Y bueno, ahorita va a leer Marco su cuento, entonces pues te cedemos la palabra, Marco. Muchas gracias.
Bueno, creo que en resumen lo que queremos decir es que a la hora de escribir un texto, la elección de la persona gramatical que elegimos es de sustancial importancia. En caso de elegir la persona gramatical incorrecta, el texto puede perder verosimilitud. Adentándome un poco en lo que yo escribí, también tengo un texto escrito en primera persona. Uno de los propósitos de haberlo escrito en primera persona es conseguir ese acercamiento con el lector, que el lector se siente identificado o cercano a lo que está escuchando, en este caso, en otro día leyendo. Creo que lo van a poder ver, se los voy a leer a continuación. Este cuento recibe el título de Sueño en piel ajena. Tiene una epígrafe que dice: que un puñado de tierra lleve trigo y se cubra de pan mi calavera, y un puñado de tierra con tu nombre para enterrarlo con el mío. Abigail Bojorquez. La veo con otra cara, otro cuerpo, morena, pelo rizado, corto y alta, distinta es. Sé que sí. Despierto y conforme despierto, sobre un catre duro, bajo un mantel cobija tieso, resiento, peste agria y al pecho el peso de un cuerpo que ronca mientras se desliza arriba abajo, piel a piel, lubricadas de sudor amargo. A cada ronquido corre baba y revive en mí la nueva cara. Temo porque no me dure en la memoria y me la aferro a manera de consuelo. Gotas caminan por mis pómulos, sueltas y sin prisa, bajan hasta hundirse en la mueca de mis labios secos. Saboreo su sal y tiento con la lengua los pliegues de piel de mis labios que buscan dejar de ser labios. La sequedad de mis labios se hidrata por el salado de las gotas y difumina los sabores dulces que soñé. Frágil cuarto realidad. Encierra nuestros cuerpos, desatina lo que es, no es, y a lo que deja de ser a la vista temblorosa de mis ojos. Toco a lo que miro, desde el catre, sin tocarlo. Salgo, cuerpo libre, confrontar, huir o comprender. Fuera, cobija, adiós, adiós catre redentor. Ella se mira como muerto y huele a muerta, pero no quiero despertarla. Un quejido familiar toca hasta la tela puerta que separa el baño, bien conocido. Seguro que con él vine a dar acá. Seguro que él nos trajo, no le gusta, eso me dice. Pero le encanta que nos entreguemos para tocar lo que ya ninguno alcanza y yo no digo nada. Poco duele lo que viene gratis. La luz del baño parpadea. No llega a todo el cuarto, pero una franja traspasa la cortina a ratos a tocar la cara de la que me detiene. Le siento el cuerpo gordo retorcerse a terminar con la quijada de mi clavícula y sus vellos, crecientes, raspándome la piel, hasta que el parpadeo nos abandona. Húmedo de baba y lágrimas, busco confort en la desconocida. La otra, la que me acompaña cuando duermo. Pero el sueño no me alcanza y la presente no me suelta. Huele horrible, huele peor. Pero ninguno lleva encima el olor de haber llegado a más. A falta de fuerza me aferro a lo que tengo. Con la noche que le tapa el maquillaje, las arrugas de la cara y el vello corporal. Una nueva cara y nuevo cuerpo. Sueño entre los surcos de la peluca tiesa sin cerrar los ojos. Y me arrullo con los gemidos del baño y una colcha llena de sudor. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que igual este cuento fue como la introducción al siguiente punto que queremos tocar, que son las herramientas estéticas y como el uso, ¿no? Cómo las vamos acercando a los relatos que estamos escribiendo. Y por ejemplo, creo que en la literatura, es que Marco me dijo que él no consideraba que su texto es un texto híbrido, ¿no? Pero pues yo le peleo que sí, por estas imágenes con las que está trabajando, ¿no? Es un cuento que remonta más a imágenes que de cierta forma como diálogos, ¿no? No tiene diálogos. Entonces a través de esta primera persona es como nosotros vamos conociendo como las sensaciones, ¿no? También estas omisiones de algunos conectores entre las palabras, ¿no? También creo que eso se acerca más de cierta manera como a este lenguaje poético que pues creo que también está muy bien logrado. Pensándolo un poco y preparando un poco también el terreno para el cuento que les voy a presentar ahorita,
pienso en estas nuevas herramientas que se le dan a los textos. Por ejemplo, en este cuento que les voy a presentar, me apoyo de un código QR que te manda a otra página, ¿no? Como soporte simbólico de la narración que estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que eso ya es algo que se ha venido utilizando, ¿no? A lo largo de los años, pero también que estos relatos, estas historias, las novelas, ya no solamente se quedan como en el uso del lenguaje para lograr causar como ciertas cosas, sino que también están apoyados por estos otros soportes, imágenes, mapas, ¿no? Pienso en este cuento de Nona Fernández, Chilean Electric, que incluso mete de repente un recibo de luz, ¿no? Un mapa, y uno lo está leyendo y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Pero conforme vas leyendo, pues te vas adentrando cada vez más en la historia y te das cuenta que tienen importancia y que además son parte, ¿no? Como de estos relatos. Creo que también estamos como en una época muy importante para la literatura. Bueno, todas han sido muy importantes, ¿no? Pero siempre una responde a la anterior. Y creo que ahorita en lo que se está haciendo en el cuento contemporáneo, pues no podemos como definirlo porque se está escribiendo, ¿no? Realmente estamos siendo partícipes de esta nueva como oleada, que creo que también tiene mucho que ver, si lo pensamos, con desde dónde estamos escribiendo, esta sensación de querer explorar más allá del lenguaje mismo y pensarlo para las obras literarias, que es como una labor enorme. Creo que también el hecho de utilizar como los nuevos recursos tecnológicos que tenemos, pues eso también marca como un parteaguas, ¿no? En la forma, no solo en la que se está escribiendo la literatura, sino en la que se está consumiendo, ¿no? Pienso en todos los ebooks, todos estos dispositivos electrónicos para leer, y que además no solamente ya estamos leyendo en un dispositivo electrónico para la lectura, sino que el texto no se queda solamente en papel, ¿no? O sea, que podemos de repente meter videos, de repente podemos meter notas de voz, y que creo que eso así expande muchísimo las posibilidades de los relatos, ¿no? Y creo que también como esta búsqueda, y algo que yo intenté hacer como con este cuento, es que el lector también no solamente, si se logra, no solamente sienta como empatía con mi personaje, sino que también se involucra en la historia, ¿no? Este código QR que te lanza a este formulario, es un formulario que está abierto, es un formulario que pueden contestar, es un formulario con el que pueden interactuar, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo que en lo personal me interesa mucho, ¿no? Que no sea solamente como esta idea del lector cabeza abajo, libro entre las piernas, leyendo, sino que también te obliga a involucrarte, ¿no? A ser como este lector activo, lector que participa, si quieres pensarlo así, pues en las historias. No sé qué piensan ustedes. Justo en función de los dos textos que traen Perla y Marco, se me hace interesante cómo los dos salen del espacio normativo, ¿no? De alguna forma. Igual yo estoy un poquito en contra de Marco, perdón, en el sentido de que dice que no es un híbrido, pero sin embargo su cuento sale de lo que es pensado normalmente como un cuento normal. Por ejemplo, como lo vieron en el mío, que es como un poquito más adaptado a lo que es un cuento normal, pues hay un espacio, hay un lugar, hay varios personajes, hay diálogos, pero en el cuento de Marco hay ausencia de casi todo eso. Prácticamente lo que vemos es un monólogo interior del personaje principal, y todo ocurre dentro de él, Entonces también Marco de cierta forma traslada lo que se piensa que es el cuento y lo dota con estas imágenes que lo acercan mucho a lo poético, ¿no? Es para mí algo interesante, y Perla lo lleva un poquito más lejos, creo, con el hecho de usar este elemento del QR. Entonces ya no nada más está saliendo de la forma del cuento, sino también está saliendo de la forma en general del libro físico, está saliendo también de la forma del ebook clásico, ¿no? Y en ambos creo
que se involucre mucho el lector. En el caso de Marco se involucra como para descifrar todo lo que este narrador está cifrando de alguna forma en su lenguaje, y en el caso de Perla el lector está como que interiorizando, está adentrándose en la historia del cuento. Son efectos que se logran muy bien y que me parecen muy valiosos. Ya ha existido antes del cuento contemporáneo este tipo de ideas. Se me ocurre, por ejemplo, y la más básica, Cortázar, ¿no? Con Rayuela, en la que uno puede elegir qué capítulo ir. Cortázar te pone ahí el manual de qué puedes hacer, pero pues esto es ir más lejos todavía. Uno de cierta forma está metido en la historia, y eso que normalmente uno como lector pues siempre está dentro de las historias, ¿no? Por algo nos conectan, porque siempre son parte de nosotros. Tenía planeado hablarles un poquito sobre un par de herramientas estéticas que empleo en mi cuento, pero ahora me siento un poquito extraño porque pienso que ya hablaron demasiado de mi cuento, ¿no? Me pesa, pero de todas formas voy a tratar de hacerlo. Dos de las herramientas que más me llaman la atención a la hora de escribir es la búsqueda de la sonoridad. No sé si lo notaron, pero este intento de lenguaje poético que trato de utilizar se basa en que suene bien. Creo que si un texto puede sonar bien, puede captar la atención de los lectores, porque creo que la lectura no se puede limitar solamente a los textos. Claro que tenemos los soportes físicos son importantes, pero a veces solo escuchar también es una experiencia mágica. Otra de estas herramientas estéticas que estoy dudoso de si llamarlas herramientas estéticas, porque no estoy hablando de un símil, ¿no? Ni de una metáfora, es la brevedad. Creo que estamos en la época correcta para escribir con brevedad. Vivimos en un entorno muy acelerado, y no solo acelerado, lleno de angustias. Y cuando tenemos tantas angustias encima, ¿dónde nos queda el tiempo que necesitamos para leer? Por eso me gusta apostarle a la brevedad. Y creo que esto. Sí, es como un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Escribir para no lectores, escribir para personas. Creo que todo el tiempo ha existido esta crisis, ¿no? De personas con gusto por la lectura. Quiero pensar que no, quiero pensar que está cambiando un poco, pero el hecho, pienso en la microficción, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la microficción? Pues el poco tiempo que se tiene para leer, ¿no? Y que eso involucra también un trabajo del escritor, de que lo que antes los escritores hacían en 80 cuartillas, tú te lo tienes que aventar en 5, ¿no? Entonces, pues es como un efecto de knockout, le llamamos en la escritura, inmediato, ¿no? Y que siempre lo estamos buscando al momento de escribir. Entonces creo que incluso los géneros que van surgiendo pues van conforme a la época en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a leer mi cuento, a ver qué tal. En algún punto Adair les va a pasar, por favor, mi celular, ahí nada más para que puedan ver el código QR. De todas maneras, pues ya esto es comercial, pero sigan las cuentas de Disrupción para que sigan la Disrupción para que puedan leer, porque además lo que presento es un fragmento, ¿no? Perdón la interrupción, lo puede compartir estamos transmitiendo en vivo, recuerden, entonces lo pueden compartir desde el Facebook. Sí, ahorita yo lo comparto. Para que le den seguimiento, les digo, esto que voy a presentar es un fragmento, pues a ver qué tal. Se llama Error, Reinicio. Fragmento. A lo lejos se veía el anuncio con letras neón, maternidad planeada. Al acercarse, Lea se topó de frente con una fila de mujeres esperando, todas ellas con un folder al que se aferraban como si su destino dependiera de ello. De alguna manera, así era. Esperó unos 40 minutos, dudó en salir de la fila y volver a casa, pero un instinto de supervivencia le impidió dar un solo paso para alejarse. Una mujer con bata blanca se asomó por la puerta y les hizo una señal para que entraran. La fila avanzó,
Se adentraron una a una hasta instalarse en una pequeña sala. Esperaron en silencio, con manos y frentes sudorosas, pues los 40 grados la siguieron al interior del edificio. Bienvenidas a esta nueva etapa en su vida. En maternidad planeada, estamos comprometidas con su bienestar y los acompañaremos hasta que encuentren al hijo con el que tanto han soñado. Recuerden que si el prototipo no es como ustedes lo esperaban, pueden devolverlo sin ningún costo. Lo que más nos importa es su felicidad. Una a una fueron entrando a pequeños cubículos en donde otras mujeres les entregaban formatos para llenar con las especificaciones para la creación de sus prototipos. Lía pensó por largo tiempo en el color de los ojos, en la altura. No estaba segura del género, tal vez un prototipo con género neutro. Todas las opciones eran posibles. La mujer sentada frente a ella la miraba fijamente con impaciencia. No es necesario que elija todo hoy. Podemos reagendar una cita para llenar el formulario. La cita más cercana sería en 3 meses. ¿Tanto tiempo? Lamento informar que sí. Estos meses comenzaremos la devolución de prototipos defectuosos y las oficinas estarán cerradas. Lía pensaba que le había costado tantos años tomar esta decisión, así que tomó el formulario y tachó las opciones que le parecían más convenientes. Aquí va el código QR. Gracias, Adair. Entregó el formulario a la señora. Ella lo leyó y la miró con una sonrisa. La felicito por la decisión que acaba de tomar. Muchas mujeres eligen que sus hijos sean genios y terminan regresándolo después de unos años por insoportables. Veo que eligió diabetes como enfermedad de nacimiento. Recuerden que el costo por el medicamento personalizado para su prototipo tiene un costo extra, pero de eso hablaremos después del periodo de prueba. ¿Desea que llegue a domicilio o prefiere un parto? ¿Usted qué me recomienda?, preguntó Lea con el rostro bañado en sudor. La mayoría elige el parto porque creen que de esa manera logran vincularse mejor con el prototipo, pero es una idea primitiva. La verdad es que el vínculo se forma con el tiempo. Las cifras son muy confiables, no se preocupe. Entonces que llegue a mi domicilio, por favor. Claro, si tiene alguna duda, estamos para atenderla en este número. Tenga un buen día, dijo la señorita mientras le extendía una tarjeta y le señalaba la puerta de salida. Al salir de la clínica, Lía sintió un peso menos en el cuerpo. Rodeó la fila en la que ella había esperado unas horas antes, observando los rostros de estas mujeres y viéndose reflejada en ellas, buscando dudas, las dudas y el temor que ella sentía. Pasaron los días y ella tenía todo listo para la llegada del prototipo, con excepción del nombre. Nombrar es reconocer, y el primer acto de posesión que se ejerce sobre otro ser. Ella, al no sentir esa cercanía, no se atrevió a nombrarlo. Lía recibió una pequeña caja con una tarjeta de la clínica en donde indicaban los horarios de atención, y le pedían contestar una breve encuesta sobre el servicio que recibió. Al abrir la caja, un par de ojos negros la miraron. Los anuncios no mentían, de verdad eran seres con la capacidad de despertar sentimientos en las personas. En el fondo de la caja encontró las pastillas que tendría que tomar durante toda su vida. También incluyeron un manual para la activación del prototipo. Lía lo tomó entre sus brazos y se quedó ahí, contemplándola con toda la curiosidad del mundo. Le dio la vuelta y encontró lo que le pareció lo más innovador en el diseño, la posibilidad de reinicio. ¡Bravo! Bueno, ya vieron más o menos cómo está, ¿no? Estaría chido, ¿no? Que se pudiera hacer eso. Bueno, no sé. La parte de las enfermedades no me gusta para nada. Es como el único contra. Es el capitalismo. Es la verdadera enfermedad. Exacto. Bueno, ya para ir cerrando todo esto, queremos hablar de la parte más tediosa para nosotros como creadores, que es el proceso de edición. Para hablar de esto, me gustaría también desmitificar un poquito la cuestión de lo que se cree normalmente que es un escritor, ¿no?
Normalmente la gente tiene la idea de que una persona que se dedica a escribir se sienta detrás de la computadora o de la máquina de escribir y llega una lucecita y nos ilumina nuestra cabeza y nos dice cómo debemos de escribir, ¿no? Y ya esta noción de la musa o de la inspiración, que en realidad es falsa a medias, digamos, ¿no? Porque claro que siempre empezamos con una idea, y empezamos con una idea que viene a veces de lo que vemos, de lo que sentimos, y ahí es donde podríamos decir que existe, ¿no? la inspiración. Pero después de eso nos toca fletarnos muchas cosas. La gente piensa que normalmente uno escribe y lo que escribe ya, bueno, lo llevo a la editorial y ya. Pero no, hay un proceso muy largo. Los textos que estamos trayendo nosotros son textos que hemos estado trabajando meses, y que cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar diversas complicaciones con ellos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo escribí por primera vez el cuento, lo llevé a tallerear y no me fue bien. Me fue muy mal con este cuento, sobre todo y claro que tenían, la crítica era muy atinada, no se lograba que se creyera que este niño podía cometer un delito, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haces que se crea eso? Este pacto que tenemos nosotros, más bien que tiene el libro con ustedes como lectores, es algo muy complejo, y para que funcione, a pesar de que ustedes sepan que lo que están leyendo pues no existe, tienen que como que hacer un pacto con el libro, con los escritores, en el que se creen lo que les estamos contando. Pero para que eso funcione, nosotros debemos de tener digamos, una estrategia, una manera de estructurar los cuentos en la que ustedes nos creen. Entonces, yo me enfrenté con esa falta de credibilidad. Y para esto es por lo que les comentaba que tenía ese problema de la tercera y la primera persona. Al usar la tercera persona, pues se sentía como muy distante de los personajes. Y al sentir esta distancia, pues los volvía como monitos sin vida. Entonces, creo que es muy importante eso, y ya lo hemos dicho desde antes, la verosimilitud, lograr este pacto con el lector es fundamentalísimo, y es tan fundamental que si nosotros llegamos a llevar a una editorial o con un experto, digamos, algún cuento y no funciona, pues vas para afuera, pero no vas para afuera por el hecho de que seas un mal escritor, sino porque no le estás dando la seriedad, la importancia que se necesita, el trabajo que se necesita. Entonces, es importante hacer énfasis en esto, que el crear un cuento, a pesar de que en el caso de Marco 3 páginas, en el caso de Perla igual unas cuantas páginas, en el caso mío también, a pesar de que sean cortos, pues estamos dándole vueltas constantemente al texto. Y es incluso hasta infinito, ¿no? Habíamos dicho, porque pues uno también avanza, ¿no? Uno avanza en la vida, cambia, evoluciona. Aparte de todo, pues vamos leyendo nuevas cosas, vamos enfrentándonos a nuevas cosas, aprendemos nuevas cosas. De eso se trata también ser escritor, estar en un constante aprendizaje. Entonces, pues obviamente nunca vamos a volver a verlo con los mismos ojos a nuestro texto. Y este proceso de edición constante, casi uno lo cierra porque ya no tiene de otra. O sea, si pudiéramos, seguiríamos escribiendo lo mismo, dándole vueltas una y otra vez, ya fuera saliéndonos de la corrección editorial, digamos, de si hay puntos, no hay puntos, si hay comas, no hay comas, si la acentuación. Fuera de eso, a veces una palabra cambia todo. Y también me gustaría hablar del proceso de escritura como algo colectivo. Normalmente también se piensa que el escritor es una persona que siempre está sola, que siempre se la pasa escribiendo en soledad, pero también el hecho de recibir ideas, opiniones en cuanto al texto, de tallerear los textos, pues es algo muy importante, porque de otra forma nunca nos vamos a dar cuenta de ciertos errores. ¿Por qué? Porque uno mira, voy a tomar robada, te voy a robar tu idea. Porque Marco ya les dirá su idea más a profundidad.
esta idea de que el texto es un hijo. Entonces, pues uno siempre ve bonito a sus hijos, ¿no? Siempre le ve lo bonito a los hijos. Entonces, pues tiene que llegar alguien y decirte, oye, no manches, ¿cómo vestiste a tu hijo? Cámbiale la ropa, ¿no? Llévalo a que le arreglen los dientes, ve cómo tienen los dientes. Entonces, nosotros tenemos que afrontar eso, afrontar el hecho de que nos digan, es que tienes errores en esto. Y esa es otra parte importante de la escritura, el error. Uno como escritor está constantemente enfrentando el error. Y yo creo que los artistas en general, no sé, Aries, tú qué pienses, pero yo creo que los músicos también enfrentan el error, los pintores, todos artistas enfrentamos el error constantemente, porque siempre estamos al juicio de los demás, ¿no? Un ingeniero, por ejemplo, sabe que su trabajo está bien porque funciona. Sabe que su trabajo, no sé, digamos, el metro. Saben que está bien lo que hicieron en el metro. Bueno, perdón, no nos metamos a ayudar. Pero justo, o sea, sabemos que el metro falló porque pues, se cayó. Pero un escritor pues, nunca sabe si está bien o está mal. Es el público y las diversas opiniones que genera el público las que nos dicen si estamos bien o estamos mal. Y entonces después tenemos que regresar todos tristes a nuestras casas y incluso hasta se siente como si te apuñalaran, ¿no? Entonces regresas todo triste a corregir a recoger tus escombros que te dejaron y decir, bueno, pues a seguirle. Y solamente así puede surgir un buen texto. Anteriormente yo decía, solo así se puede perfeccionar el texto, pero es que el texto nunca alcanza la perfección. Siempre está como elaborándose constantemente. ¿Qué opinan ustedes? Ya me apropié mucho de la palabra. Opino que sí me robó mi idea, pero no me la robó bien. No, hace poco les hablaba de una parábola toda chafa sobre cómo a veces cuando escribo me siento como un mal padre que abandona a sus hijos por un largo tiempo. Luego se reencuentra con ellos, los mira y se da cuenta de que son una decepción. Entonces intenta arreglar medianamente las cosas y se vuelve a ir para regresar y volver a darse cuenta de que son una decepción. Entonces es un constante ir y venir entre eso. Para mí la edición de un texto se resume en eso. Pero les digo que no me hagan caso, está medio chafa, ¿no? También me gustaría abordar el proceso de edición de un texto de forma colectiva, pero desde otra perspectiva. Porque a mí me gusta ver el proceso de edición, no limitándolo solo a los talleres, ¿no? Porque siguiendo la misma línea de la parábola del mal papá, a veces salgo por la calle y olvido por completo mis textos, pero me enfrento a situaciones que me generan un estímulo, y digo estímulo sino inspiración, y entonces recuerdo esos textos y me pongo a pensar en que tengo que cambiar algo de ese texto a partir de ese estímulo. Y esos estímulos me los da el entorno, y no solo el entorno, la gente con la que me encuentro. Para mí eso también le da un significado colectivo a la edición de un texto. No sé qué piensas tú, Per. Sí, yo siempre que hablamos de este proceso creativo y sobre todo de las correcciones, siempre me quedé mucho cuando escuché a Alan Paulson en este gran ensayo que se llama Fallar otra vez, que habla acerca de los procesos de corrección, ¿no? de los escritores, en donde menciona que el punto final de la historia que acabamos de escribir está lo más alejado del final en realidad de esa obra, ¿no? En realidad, al poner el punto final en un primer relato, en un primer bosquejo, pues viene como la tortura, ¿no? El hecho de estar repasando, de estar meditándolo, de dejarlo reposar, como dice Tony, ¿no? Te olvidas de ellos, los odias, de repente crees que valen la pena, de repente no, de repente los muestras y todos te dicen que está mal, ¿no? Pero creo que también esto me gusta también mucho del colectivo y de estos espacios en donde podemos compartir las obras que estamos escribiendo, es eso, que crecen
¿no? Y que al final del día, aunque nosotros seamos como los que estamos detrás de la pluma, ¿no? Los que estamos ahí como escribiéndolo, pues siempre hay como muchas personas detrás, ¿no? Pensemos en los editores, correctores de estilo, ¿no? Y que ahorita nosotros pues nos estamos aventando esa labor, ¿no? De decirnos, de apoyarnos, de darnos comentarios y pues creo que eso es muy valioso y también esa es como una de las principales características de lo que se busca aquí en el colectivo, como trabajar estos textos, apoyarnos y ser como esta comunidad lectora principalmente, pero después también pues de escritores, ¿no? que intentamos como vaciar de repente como todos nuestros sentidos, nuestros pensares en algo físico. Entonces pues yo creo que no sé si tengan algo más que decir el público, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran aportar, si no pues estaríamos... la maestra Dora sí nos quiere comentar algo. Adelante, sí, maestra. Sí. No, desde ahí, ¿así? desde ahí. Okay. Gracias. Felicidades, chicos, son una muestra definitivamente de la literatura contemporánea y actual juvenil. Me encantó tu cuento, Adair, me encantó. De verdad, hace rato comentaba con Marco de que un texto, un cuento que nos deja dudas, incertidumbre, realmente no llegó al público. Y el tuyo, con ese personaje en primera persona, totalmente explícito. Felicidades, felicidades, sigue por ese camino porque de verdad lo trabajas muy bien, muy muy bien. Y definitivamente felicidades a los tres porque definitivamente trabajan maravilloso. Marco con la prosa poética, sí, porque realmente es lo que está haciendo, prosa poética, con ese explayamiento de su interior, padrísimo, muy bien. Y bueno, de la maestra Perla, pues qué les puedo decir. Sí, aquí les quiero comentar de que es maestra de creación literaria en la Fundación Sindara y ha desarrollado y ha obligado a escritores a que participen con sus textos. El maestro Arturo Espino ya ha ganado algunos lugares en participaciones literarias y pues su servidora se animó a publicar gracias a la maestra Perla. Pero espero su libro. Espero su libro y me parece genial que utilices las técnicas modernas actuales porque definitivamente todos, jóvenes, adultos, ancianos, algunos empezamos a ser ancianos, que utilicemos toda la tecnología. Está bien porque es parte de la expresión humana y la expresión humana es para disfrute de la humanidad. No es para criticarla, es para usarla y usarla bien y para el bien. Y felicidades porque definitivamente me encanta. Me encanta el terror a la hoja en blanco, de verdad es una crisis existencial, pero que no nada más le pasa a los escritores, le pasa a todo el mundo, aunque se llame ¿y ahora qué cocino, no? ¿Y ahora qué me pongo? ¿Y ahora qué canto? ¿Y qué voy a pintar? ¿Y ahora cómo le hago para terminar la quincena? O sea, esos espacios en blancos definitivamente necesitan esa visión de poder avanzar, de no parar, porque hay que resolver todas las situaciones. Y en el caso de ustedes, pues bueno, hacerlo escribiendo. Felicidades al colectivo, están estrenándose y ya esperamos pronto su libro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Vamos a subir los cuentos a la página de Facebook, para que nos chequen, para que nos sigan, para que nos manden maravilloso, críticas, sean amables, por favor. Muchísimas gracias. Felicidades a todos ustedes, profesora Perla, a los escritores Marco Adair. Felicidades por esta presentación, por sus óperas primas. Ya queremos
tener sus libros en nuestras manos, muchachos. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que aquí en el Fondo de Cultura Económica de Metepec, en la librería del Fondo Isidro Fabela, nuestros anfitriones. Muchas gracias, muchas gracias por abrirnos las puertas, por siempre ser estos catalizadores e impulsores del arte. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a proceder. Antes de hacer el cierre, vamos a entregar algunos reconocimientos. De este lado le cedo el micrófono a Elizabeth Becerril, nuestra representante del Fondo de Cultura Económica. El micrófono ahí lo tiene. Pues muchas gracias a ustedes, siempre es un honor tenerlos aquí en la librería Isidro Fabela del Fondo de Cultura Económico. Esta es su casa, estos son sus espacios. Ustedes hacen una creación impresionante, tanto ustedes como también los locales de aquí de Metepec, y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, y saben que siempre los vamos a recibir con los libros abiertos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer entrega oficial de los reconocimientos. El Ayuntamiento de Metepec, a través de la Dirección de Cultura, otorga el reconocimiento a José Adair Prado Zacarías por su participación en los eventos literarios de la librería del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Marco Valdivia, ¿sí? Gracias. Perla Torres, la maestra Perla, muchas gracias. Al maestro Víctor Sánchez Rueda. Y a Fundación Sindara por estar aquí también. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estos reconocimientos, Eli. Gracias. Y bueno, que esto sea el inicio maravilloso de Disrupción Corpórea. Ya queremos saber qué más planes tienen ustedes, muchachos. Y también tenemos reconocimientos de parte de Fundación Sindara. El siguiente reconocimiento es para la profesora Perla Lucero Torres Chávez por su valiosa participación en la Jornada Cultural Librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela y Fundación Sindara 2024, con la presentación del colectivo Disrupción Corpórea, presentando la conferencia Un acercamiento a la escritura creativa. Felicidades, profesor. El siguiente reconocimiento es para Marco Valdivia por su valiosa participación en la Jornada Cultural Librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela y Fundación Sindara 2024. Felicidades, Marco. ¡Bravo! El siguiente reconocimiento es para José Adair Prado Zacarías por su valiosa participación en la Jornada Cultural Librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela y Fundación Sindara 2024. Muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para Ares Jafet Paz Vargas por su valiosa participación musical en la Jornada Cultural Librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela y Fundación Sindara en la presentación del colectivo. Que se quede ahí. Corpórea. Felicidades, Ares, quédate aquí de este lado, mi estimadísimo, muy bien, perfecto. Y los siguientes reconocimientos son para el licenciado Vidal Guerrero Márquez por su valioso apoyo en la Jornada Cultural de la Librería del Fondo Isidro Fabela y Fundación Sindara, y también para Elizabeth Becerril González por su valioso apoyo en la Jornada Cultural Librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela y Fundación Sindara. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, licenciada, Pues gracias. acérquense, por favor, antes de que hagamos el cierre oficial para que tomemos fotos. Acérquense todos. Tomen las fotos, ya saben, sonrían. Listo. ¡Bravo! Perfecto. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Y con este acto damos clausura oficial de este evento, de esta presentación del colectivo literario Disrupción Corpórea en la librería del Fondo Isidro Fabela del Fondo de Cultura Económica de Metepec.
Nosotros somos Fundación Sindara, institución que tiene el objeto social de difundir y promover de manera internacional la música, la literatura, la cultura y el arte. Estamos ubicados en la alcaldía de Iztapalapa, de hecho, del otro lado de la UACM, ahí estamos cruzando la calle, ahí estamos. Soy el maestro Víctor Sánchez Rueda, presidente de Fundación Sindara. Muchas gracias a todos los asistentes, a nuestros anfitriones también, muchas gracias y felicidades a ustedes, miembros del colectivo Disrupción Corpórea. Aris, felicidades. Muchas gracias, nos vemos.